Por allá de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, un equipo joven de desarrolladores crearían un juego. Con todas las dificultades que enfrentaron, el proyecto de igual forma logró salir adelante. Este equipo muy probablemente no se veían venir todo lo que ocurriría más adelante y la repercusión que crearían con su videojuego, siendo este uno de los más aclamados ya no solo de su género, también dentro del mundo de los videojuegos. Silent Hill ha sido toda una revolución e inspiración a lo largo de los años. Así que, ¿qué podría tener de malo? Por ello, el día de hoy sube al estrado Silent Hill, la película. La película comienza con ciertas pesadillas que tiene Sharon y en donde menciona a Silent Hill, mientras sus padres discuten por cuál sería el mejor tratamiento para ella y estas pesadillas constantes. Rose, quien es la madrastra de Sharon y quien sustituirá a Harry Mason, decide hacer caso omiso de su esposo para llevarla al pueblo y ver qué ocurre. Mientras van de camino, un oficial de policía observa a Sharon y Rose para finalmente seguirlas al ver a Rose como sospechosa, para terminar ambas atrapadas en Silent Hill, tal como en el juego. Rose despierta para toparse con realidades y cosas inexplicables. Para terminar despertando nuevamente y encontrarse con Sybil, la policía de que intentó escapar Rose al entrar en Silent Hill, un pueblo que se supone ya no es habitable por la explosión en las minas. En un inicio es un tanto extraño cómo Sybil la sigue, pero después intentan excusar esto con que ella ha visto casos parecidos con trágicos finales, por lo que le pareció sospechoso el comportamiento de ella y la niña. Sybil y Rose se encuentran con una criatura bastante extraña. Rose aprovecha el momento para escapar, encontrando una pista en la escuela. Después de ciertos acontecimientos en dicho lugar, Rose es salvada por Sybil. Chris sigue buscando a Rose adentrándose en el pueblo, ahora con ayuda de la policía. Pero vemos un paralelismo entre el mundo en el cual se encuentra cada uno. Mientras Rose está en el Other World, junto con Sybil, se encuentran con una criatura sumamente espeluznante, pero logran salvarse por el sonido de la sirena, la cual da el aviso del cambio de mundo. Y ahora tienen una nueva pista, el Gran Hotel, encontrando aquí a una chica que busca suministros. Y esta frase que menciona no tiene sentido alguno en un primer lugar porque no se han alejado en lo más mínimo del sitio. Literalmente siguen en el hotel, solo que están unos pisos más arriba. Y segundo, por lo que pasará dentro de poco. Dentro del sitio, Rose encuentra una pista más, con una habitación oculta y teniendo dentro de ella un encuentro con una niña súper dulce. Hasta que la sirena vuelve a sonar. La chica les indica que hay un lugar en donde estarían seguras, la iglesia. Y mientras se dirigen a ella, vemos la segunda razón por la cual esta frase no tiene sentido. Si vimos con anterioridad que la sirena suena por muy poco tiempo antes de pasar al otro mundo, y ellos llegan en un santiamén, pues ¿cómo es que estaban alejándose del hotel si se ve que la iglesia parece estar a la vuelta de la esquina? Pues bueno, antes de ingresar y con un par de escenas tontas por quedarse simplemente mirando, volvemos a ver a la criatura que atacó a Rose y Sybil. Dentro de la iglesia, no parece darle mucha importancia a estas chicas, al menos por el momento. Y Chris se mantiene buscando información de Sharon hasta
hasta que un policía lo detiene para interrogarlo y pedirle que deje la investigación en sus manos. Volvemos a la iglesia donde nos presentan a Cristabella, quien es la líder del culto, y quien con suma facilidad y sin cuestionarse nada les da información a Rose y Sybil de dónde se encuentra el centro de la maldad, el centro de la oscuridad, para inmediatamente dirigirse al sitio, hasta que ve el collar que Rose tenía con la foto de Sharon, para acusarla de bruja tanto a ella como a Sybil. Sybil ayuda a Rose para que pueda bajar por el ascensor, aunque aquí considero que pudo perfectamente bajar ella junto con Rose. Tienes un arma y ninguno de los tipos se atreve a hacer un movimiento. Ni siquiera el larguirucho este que parece una combinación entre Largo y Alice Cooper. Al bajar al ascensor, tenemos una escena con uno de los monstruos favoritos del fandom de Silent Hill, las enfermeras. Y aquí quisiera abrir un paréntesis para comentar que voy a morir sin entender el fetiche que se generó alrededor de las enfermeras. Si ustedes quieren explicarme sus razones, los estaré leyendo. Rose logra resolver el puzzle de las enfermeras para encontrar una habitación donde le explican todo lo sucedido con Alessa. El cómo ella sufría de bullying, el cómo fue abusada, tachada de bruja y de nacer del pecado por no mencionar al padre. Y como el culto dentro de Silent Hill se encargaban de restaurar la inocencia y pureza de la gente, sacrificándola. Pero el ritual sale mal y Alessa logra sobrevivir con horribles quemaduras, albergando un odio tan profundo en su interior que básicamente deja entrar al sin nombre, el innombrable, para que tome venganza por ella. Pero al no poder ingresar por sus propios medios a la iglesia, porque necesita, llamémoslo medio o portal, siendo este el cuerpo de Rose. En la iglesia se encuentran con los preparativos para sacrificar a Sybil y a Sharon. Lamentablemente, Sybil no logra salvarse, ya que Rose llega justo en el momento en el que van a sacrificar a Sharon. Y como el innombrable se encuentra dentro del cuerpo de Rose, este puede finalmente manifestarse dentro de la iglesia, desatando el caos y la venganza que tanto deseaba Alessa. Tras todo el caos provocado, Rose y Sharon abandonan la iglesia, la cual vemos vacía, a pesar de lo que ha pasado, y solo vemos a Dahlia, a quien Alessa no hizo daño por ser la única persona que realmente la quiso, y porque era su madre. Rose y Sharon vuelven a casa, pero durante el recorrido se nota a leguas, porque la verdad es que no generan tensión ni incógnita alguna, en darnos a entender que claramente ellas aún se encuentran atrapadas, y la casa a la que regresaron no es la misma realidad en la que se encuentra Chris. Para alguien que no sabe nada de Silent Hill y ve esta película como una más de terror para darse un susto un fin de semana y comer palomitas, la verdad es que la película es entretenida, o pochoclera, como les gusta decir en Argentina, y que de hecho ahora que la volví a ver no la pasé mal en absoluto, a diferencia de la primera vez que la vi, y que de hecho me pareció desastrosa, horrible en todo sentido. Cumple con no mantenerte aburrido o exhausto a pesar de que dura más de hora y media, algo que no era tan recurrente para la época en que se filmó esta película. La transformación del mundo, las criaturas que se encuentran en esta dimensión y todo el tema de la religión y cómo esta puede ser la provocadora de todos los males cuando se utiliza ciegamente y con otros fines, pues puede atraer a un no conocedor de que esta película proviene de un videojuego. Pero precisamente esto es una adaptación, así que por este lado, ¿qué tiene por ofrecer?
Ok, primero quisiera comenzar con lo obvio, la banda sonora, la cual no voy a tener queja alguna cuando compraron la licencia, no solo para poder hacer la película, sino para poder utilizar los temas de la banda original, los que creó Akira Yamaoka. Y pues, gente, si no han escuchado a Akira Yamaoka, pues ¿qué esperan? Gran parte del éxito de la franquicia también se debe a este señor. Ahora hablemos del resto de aspectos, como la escenografía. Estos me parecen que están muy bien cuidados, y de hecho muchos fueron sets y hasta pintados y decorados a mano. Escogieron un pueblo en Canadá llamado Bradford. Vaya que le da una imagen muy parecida al pueblo dentro del juego. Por otro lado, para los monstruos, se tomaron la molestia de hacer coreografías y prácticas una y otra vez, ya que algunos de los disfraces provocaba que no tuvieran visibilidad, así que tenían que ser guiados por el coordinador de movimiento solo por medio de su voz, y de aprenderse los movimientos coreográficos creados por él, para simular el movimiento que tienen dentro del juego. Y este mismo señor fue el encargado de hacer el papel de Colin, quien es el sujeto envuelto en púas que encuentra Rose en el baño, así como del gran y mítico Pyramid Head, que de hecho admito que lo hace bastante bien, a pesar de que el tipo tenía que ponerse unas botas enormes e incómodas para poder medir más de 2 metros, y usar tanto la cabeza de pirámide así como la espada, que si bien estaban hechas de un material ligero, realizar esos movimientos no era tarea fácil, ni para él ni para el resto que interpretaron el resto de criaturas. Aunque Pyramid Head aquí no tiene sentido el estar en esta película más allá del puro fanservice. Así que en escenografía, así como vestuario, en realidad es un 10 de 10, ya que usaron maquillaje práctico para ellas y no recurrieron al CGI. Aunque sí también admito que muchos de los efectos especiales que utilizaron para el resto de la película no se ven bien en muchos casos. Pero también hay que recordar el presupuesto y la época en que se grabó, siendo más que todo este apartado un producto de su época. Si bien todos estos aspectos estoy tratando de verlos con los ojos de la época, hay algo que no me termina de encajar en esta adaptación, y precisamente es la historia. Tengo conflictos encontrados con esta película porque la misma comienza muy bien. Nos dan un poco de trasfondo que no vemos en el juego, como las pesadillas, la constante mención de Silent Hill por parte de Sharon, algo que solo se menciona en el juego muy por encima. Al comienzo de la película hay tomas que son calcos del juego, y calcos en el buen sentido. El inicio de la película verdaderamente se siente como el inicio del juego. La atmósfera, la incertidumbre, el pueblo, la neblina, el cómo se va manejando la historia aún con los cambios realizados. Como por ejemplo el cambio de protagonistas, siendo Rose, Sharon y Chris da Silva en lugar de Harry, Jodie y Cheryl Mason. O en el caso de Dahlia, que si bien mantiene su rol como madre de Alessa, aquí prácticamente es la víctima del culto de Silent Hill, y su rol en el juego es relegado a Cristabella en la película. Estos cambios no me llegan a molestar del todo, y digo del todo porque al menos en el caso de Dahlia, la verdad no le encuentro sentido el agregar a un personaje nuevo para hacer lo que ella hace, porque si la quitas de la ecuación de la historia, pues prácticamente no afecta en lo más mínimo. Simplemente pueden mencionarla durante el flashback del ritual, y aún quitando esta escena final y su papel de pordiosera que no asusta ni a la misma Rose la primera vez que la ve, y la verdad es que no generaría impacto alguno en la trama. Ahora, me hace gracia escuchar a los actores como Radha Mitchell diciendo que tuvo que leer el libreto por partes del terror que le causaba.
fue al gran Sean Bean diciendo que el guión era increíble y preguntándose a quién se le había ocurrido. Y no. Este señor no se le ocurrió la idea. Fue a los desarrolladores de Konami, Gran Lord Boromir. ¿Y por qué menciono esto? Pues bueno, considero que la película tiene un comienzo genial, pero llega un punto en el que todo se va a la chingada. Y es a partir de la llegada a la iglesia, lo que el director Christoph Gans tomó del juego para contar su Silent Hill. La verdad considero que es un poco banal. Me explico. Siento que el director tomó solo la primera capa, caparazón del Lord de Silent Hill, porque el irse por la típica historia básica de venganza por bullying, utilizando para esto la fe ciega, sinceramente se siente insulso. Y a pesar de durar casi 2 horas, hay cosas que quedan sin explicación. Del culto, el cómo se formó, con qué fin más allá de lo religioso creen en lo que creen y hacen lo que hacen. ¿Cómo es que una líder tan recatada para ciertas cosas sea tan permisiva con otras? ¿Cómo se puede manifestar el sin nombre solo por el hecho de que una persona guarde un gran rencor dentro de sí? ¿Cómo es que la iglesia es el único lugar al que no puede ingresar? ¿Qué clase de ritual realizaron para que no pueda manifestarse físicamente, pero sí a través de otra persona? Y si podía hacerlo a través de otra persona, entonces ¿cómo es que no lo hizo en un inicio con Alessa? Si vemos que se fusionó con ella y es Alessa la que aparece desde abajo para repartir justicia. No me agrada mucho el hecho de que la sirena acá funcione a como le convenga al guión. Y sé que juegan con esta ambigüedad del quedar atrapado en el pueblo. Porque, por ejemplo, si ellos solamente están atrapados en Silent Hill y llevan tantos años ahí, lo del razonamiento de comida habría acabado hace mucho tiempo. Y en especial con la cantidad de personas que se refugian en la iglesia. Y si en verdad están muertos pero siguen atrapados en el pueblo, pues la venganza de Alessa no tendría sentido, porque ya prácticamente están condenados a vivir en ese bucle. Y lo de intentar ingresar a como dé lugar, pues en realidad me hace tirar por la borda la teoría de que todos en realidad están muertos. En fin, el cómo decidieron manejar la segunda parte de la película se me hace una oportunidad desperdiciada. Se siente muy superficial y tengo mi propia teoría del por qué podría ser. Tomen en cuenta que esta es mi opinión y es algo que voy a comentar porque verdaderamente fue lo que sentí después de ver las conversaciones del director Christoph. Que fácilmente podría resumir en estas 2 frases, pero permítanme nuevamente explicar contexto. Por un lado tenemos a los colaboradores de la película hablando de la importancia de escuchar a los fans del juego y de mantener en la medida de lo posible su esencia. Mientras que el director, por otro lado, nos menciona que no, que la historia es secundaria. Y gran error, pero no es el peor. El que considero de mayor gravedad es el siguiente. Y aquí es donde empecé a sospechar. Christoph dice lo siguiente. Y a partir de aquí es donde me hizo cada vez más y más clip lo que diré a continuación. El que nos indique que jugó unas cuantas horas me parece el punto clave de todo. Porque es la razón por la cual creo que la historia se echa a perder. Porque sinceramente creo que estas palabras son ciertas y hasta aquí. Que en verdad solo jugó unas cuantas horas. Y que por lo que sea lo dejó y se quedó con un resumen de Wikipedia o de cualquier blog de la época para continuarla. Porque vuelvo y repito, se toman elementos que se mencionan en el juego, como que Alessa recibía bullying o era llamada bruja,
que fue parte de un ritual que salió mal y el pueblo sufrió un gran incendio, etc. Pero hasta ahí. No se tocan temas sobre la orden, que es el culto de Silent Hill, se cambia la simbología, algo tan mítico de los juegos. No se habla del dios en la forma en que se hace en el juego, que si lo has jugado o sabes del lore, entiendes que el dios que ellos veneran es otra entidad a la del dios benevolente, y que ni se menciona en la película. En pocas palabras, no se profundiza en aspectos que hubieran quedado geniales en la película. Y no solo eso, que hubieran servido para explicar que las personas que hayan jugado tal vez solo un juego o solo sepan que Silent Hill es un juego, entendieran mejor la excelente historia que esta franquicia tiene para ofrecer. Y que tal vez muchos no se tomaron la molestia de ponerle atención, se quedaron solamente con él. Y esto no lo estoy diciendo en un sentido negativo. Es válido la forma en que quieras jugar un juego. Si lo que buscabas era solamente pasar un tiempo de terror. Y hasta porque no, hubiera sido aceptable que el director se hubiera generado su propia teoría. Así como hay muchas hechas por fans en base a ciertos aspectos que aún hoy en día no se tienen del todo claro, porque los desarrolladores dejan a la interpretación del espectador o porque del todo no quieren decir algo. O como Masahiro Ito, que a veces no sé si es que este señor es un gran troll o ya está cansado de esta vida y le pasa llamando a sus fans tontos porque se le da la regalada gana. Y es que blogs en esa época habían. De hecho, yo recuerdo que por esos años me gustaba mucho leer las teorías que había acerca de Final Fantasy. Entre ellas, la más famosa que era el que se podía revivir a Aeris en Final Fantasy VII. Pero con lo que quiero decir con esto es que incluso para esos años ya había blogs que comentaban gran cantidad de pensamientos y teorías por parte de la gente. Pero en fin, que me parece que el señor Christoph se quedó solo con lo básico que entendió de un resumen del final y... A ver, Winston, el problema con ese argumento está en que contexto había bastante, aún para la época. Para cuando se iniciaron grabaciones ya habían salido los 4 principales juegos de la franquicia y los más queridos por el público. Así que no, lo del no tener el cómo completar la historia de la orden, del dios, de sus ángeles y demonios, ya estaba. Se pudo haber utilizado en vez de copiar la historia de Carrie. ¿Te imaginas que hubieran utilizado lo del cómo surgió el culto y del por qué quieren despertar a la Madre Sagrada? De los dioses rojo y amarillo que tanto se especula, y todo lo que llegaron a recurrir con tal de realizar este ritual. Y es que no solo ya habían salido los 4 principales juegos, ofreciendo gran oportunidad de hacer un buen guión, sino que también tenían el libro llamado Los Memories, donde te habla de la historia, de la simbología, de conceptos al menos generales como los ángeles y demonios, las criaturas y sus significados generales. Hasta trae los mapas. Y este libro no trae esto solamente de un Silent Hill, sino que abarca desde Silent Hill 1 al Silent Hill 3, ya que salió en una edición especial del Silent Hill 3. Así que para un supuesto fan de la mitología de Silent Hill, es un poco extraño que comenzara genial y conforme fue avanzando en el guión, parece que lo fue escribiendo sobre la marcha cuando tienes tarea y quedaste a medias, te fías en un resumen del Rincón del Vago. Pero bueno, esta es mi teoría. Díganme ustedes si estoy muy salida de la olla y le estoy tirando muy duro al pobre Christoph, que los estaré leyendo en comentarios.
Pero sinceramente es la sensación que al menos a mí me generó cuando hizo este tipo de comentarios y después ves la película. Así que para ir finalizando, Silent Hill, la película, ¿es culpable de ser una mala adaptación? Pues no, pero por muy poco. Música y la escenografía le dieron esos puntos extra para poder ser declarada no culpable. Así que sin más, me voy despidiendo. Chao. Hey tú. Hey tú. Primero que todo te voy a dar las gracias. Y voy a contarte un pequeño dato que no le importa a nadie. Este video fue uno de los más difíciles que he hecho debido a la producción. Y es que durante la realización del guión y edición pasaron cosas muy extrañas. Se me dañó el editor que uso, así que perdí todo y tuve que conseguir uno nuevo. Esto me quitó días y días de edición. Se me crasheó uno de los videos de la película y también se me crasheaba el Windows cada vez que hacía una búsqueda relacionada con Silent Hill. Cuando estaba viendo la película y comienza a sonar la sirena en la parte del hotel, mi gata me dio tremendo susto, ya que de la nada y justamente en el momento en que empezó a sonar las sirenas se alteró toda. Se quedó viendo primero hacia la pared y después se fue corriendo hacia la ventana. Pero lamentablemente no la pude grabar porque yo, de estúpida, intenté tomar el celular lo más rápido posible y quedó en modo foto en vez de modo video. Pero en realidad yo me tomo casual este tipo de cosas. Solo quería comentarlo. Esta película no da nada de miedo y menos si la comparamos con el juego. ¿O será que me va a llevar Baltiel?